Bien, buenas tardes, bienvenidos a esta consultoría académica de la semana número 6. Mi nombre es Andrea Duarte. La idea es que en esta instancia podamos entonces despejar si hay consultas, si hay preguntas relacionadas y, por supuesto, hablar de la actividad de la semana. Hay muchas preguntas que han surgido a raíz de la actividad de la semana número 5, que tiene como fecha límite de entrega el día de hoy, martes 25. Eh, Comenté hoy varios anuncios en los que les estoy diciendo que se apeguen a la rúbrica, a lo que indica la rúbrica, que es lo que se va a evaluar. Entonces, en la rúbrica ustedes ven que se está solicitando estrategia de intervención y se está solicitando como punto focal también que se fundamente, fundamentos de por qué tú estás ocupando esa estrategia. Entonces, todos los puntos que aparecen en la rúbrica es lo que yo voy a estar evaluando. Entiendo que los cambios que se hicieron o los ajustes que se hicieron a nivel de la actividad llegaron recién el día de hoy. Entonces, en función de eso, yo me voy a apegar a lo que conversamos inicialmente. Yo les expliqué en el video que dura 7 minutos, la Weekly Learning, qué era lo que yo iba a estar evaluando. Entonces, vean el video, se los volví a subir hoy para que puedan tener claridad sobre lo que les voy a evaluar en la actividad, porque como les comenté, lo que se publicó en un inicio eh, es lo que corresponde que yo les evalúe. Lo que está llegando hoy como cambios, bueno, yo lo veré en acompañamiento con la escuela, pero ya ustedes han recibido una instrucción, entonces es lo que corresponde. Hay personas que dicen, tengo que volver a hacer el trabajo. Mira, quienes habían cargado el trabajo ya y llegó esta nueva instrucción y le quieren dar una revisión y le quieren dar una vuelta por si acaso, entonces yo les habilité un nuevo intento para que ustedes pudiesen cargar, ajustar lo que requirieren, ¿vale? Pero les refuerzo que yo voy a evaluar la actividad en función del video que les subí el día viernes, que está hoy de nuevo en los anuncios, ¿vale? Así que apeguémonos a eso. Bien, comencemos con la semana número 6. Vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir toda la pantalla para que sea más fácil. Bien, entonces en esta semana no tenemos actividad sumativa, tenemos actividad formativa, actividad que impacta en tu aprendizaje, no impacta en tu promedio, pero sí en tu aprendizaje. La semana 6 comienza desde el 25 de abril hasta el 2 de mayo. Entonces, inicialmente o como primer paso tenemos la evaluación formativa inicial de la unidad, a la cual tú puedes tener acceso cuando ingresas precisamente aquí a la semana 6 en la plataforma. Luego tienes acceso a una actividad también formativa que es el foro debate. Ya yo se los dejé iniciado en el punto de encuentro que está acá, donde ustedes van a tener las 3 preguntas que yo les planteo para que empecemos a hacer este encuentro, este debate, esta revisión de información y contenido. Hay unas normas para poder participar en el foro debate que tienen que ver con explicar con claridad, con respeto, respetar el punto de vista del otro, y si quiero plantear un punto de vista que quizás es distinto, entonces lo puedo hacer siempre y cuando desde el respeto, desde la cordialidad y desde considerando lo que el otro dice, pero yo tengo una idea opuesta, ¿vale? ¿Y qué esperamos en esta semana? Que ustedes puedan identificar los distintos conceptos de aprendizaje desde un enfoque conductual, considerando el marco conceptual de distintas teorías educativas. Considerando que
hasta la semana número 5 estábamos viendo la unidad número 1, que es etapas del desarrollo humano. Y en esta semana número 6, entonces ya estamos iniciando lo que es la segunda unidad, que es teorías del aprendizaje. Esta segunda unidad es la última del módulo. Entonces, aquí te damos la opción para que tengas acceso a la evaluación formativa. Es una serie de preguntas como para que tú vayas teniendo referencia de los conocimientos que ya estás adquiriendo. Tienes el contenido descargable de la semana, también el contenido de una videoclase que está súper buena, donde te van haciendo puntualmente referencias de lo que es el condicionamiento o el conductismo y los principales exponentes de esta corriente psicológica y de aprendizaje. Luego está la opción del foro formativo. Hay 3 preguntas que vamos a desarrollar: cómo aprenden los individuos, cómo usted aprendió a leer, y para aprender a leer, tus padres y profesores utilizaron algunas de las técnicas del conductismo. Es lo que queremos que tú entonces compartas con el grupo, ¿vale? Con eso cerramos la semana. Es una semana cortita, es una semana que nos permite tener cierto descanso de esas 5 primeras semanas que estuvimos trabajando, ¿vale? Entonces, vamos a mirar el contenido de la semana número 6. Si hay alguien que vaya teniendo alguna pregunta o algo en particular, ustedes pues me van comentando. Vale. Entonces, en el contenido asociado a la semana número 6, vamos a empezar a hablar del conductismo. El conductismo es muy valorado en las teorías del aprendizaje porque es lo que empezó a darle rigor, a darle carácter científico a lo que era la psicología en sus momentos. ¿Por qué? Porque el conductismo te permite primero identificar conductas, ver si son medibles, observables, cuántas veces levanta la mano la persona. Yo puedo contar eso y eso me permite levantar datos para poder ir orientando esto a lo que es la ciencia, ¿vale? Entonces, aquí nos muestran un poquitito más o menos cuáles son los paradigmas que han impulsado la educación desde el conductismo y algunas características de este paradigma. También nos hablan del condicionamiento clásico y algunos, bueno, sus exponentes como más reconocidos. Y también nos hablan del condicionamiento operante de Skinner, que es interesante porque Skinner empezó a darle como una vuelta distinta a lo que ya había con respecto al condicionamiento y pues lo midió, lo observó, lo cuantificó y pudo levantar también teorías al respecto. ¿Vale? Bien. Entonces vamos a hablar un poco del paradigma del conductismo. Voy a... un momento. Voy a dejar de compartir. Ya. Entonces, en cuanto a el paradigma del conductismo, tenemos que entender un poco que el paradigma conductista empezó a reforzarse desde lo que era la conducta. Esto más o menos inició en el siglo XX, especialmente con la teoría que propuso Skinner. Él era el propulsor del conductismo más o menos entre los años 40, 1940, 1960.
Entonces, se empezó a probar esta teoría tanto en animales como en personas. De hecho, hay por ahí unos experimentos que se hizo con humanos que hoy en día no se podrían hacer porque son delicados desde el punto de vista ético. Entonces, para esta teoría, las personas, los animales, podemos ejecutar conductas que son medibles, que son cuantificables y lo podemos constatar mediante la observación. ¿Ya? Entonces, cada vez que la persona levanta la mano, yo voy contando eso y eso me permite tener una medida, una cantidad de cuántas veces esa conducta ocurre. Y esto claramente también lo podemos eh, transmitir al concepto de niños. Entonces, hay palabras claves de este paradigma que tenemos que tener en consideración. Primero, despejar qué es un paradigma. Un paradigma es una teoría, es un conjunto de información que se espera que haya sido medida, verificada, aceptada, validada por expertos y ante eso es una información que se acepta, que habitualmente no se cuestiona y pues ayuda a resolver problemas porque ¿qué dice la teoría? Siempre vamos ante la duda, vamos, ¿qué dice la teoría? Entonces, como es una información que ha sido medida, validada, respaldada, pues es una información que se toma como verdadera. Es por eso que nosotros les decimos, fundamente, no es lo que tú creas como debería ser. Está bien el criterio, eso está genial, pero hay que fundamentar desde la teoría. ¿Qué nos dicen los libros? ¿Qué nos dicen los analistas? ¿Qué nos dicen las personas que han trabajado, que han investigado al respecto? Tú al final, si quieres, puedes colocar una conclusión con tu opinión, con lo que tú crees, pero primero tenemos que irnos fundamento a la teoría, ¿ya? Entonces, de eso se trata el paradigma, de una teoría que es aceptada, que es tomada y que te permite resolver problemas cotidianos o de la realidad. A su vez, la otra palabra clave es el conductismo. El conductismo, primero, es una teoría. Luego también se hizo una corriente psicológica y se ha tomado también como un método de investigación, en donde está basado en el estudio y en el análisis del comportamiento del individuo, de animales, específicamente, no sé, el programa, creo que era El Encantador de Perros, donde a través de estímulos iba enseñando al animal cuáles eran las conductas que eran permitidas y cuáles eran las conductas que eran rechazadas, por ejemplo. O también hay muchos programas, recuerdo, porque ya tengo rato que no veo televisión, pero hay muchos programas donde la intención era gestionar que el niño aprendiera cuáles eran las conductas aceptadas y las que no. Entonces, en ese programa yo recuerdo que la mamá, si el niño se levantaba a llorar, se levantaba a la cama y el objetivo era que el niño aprendiera a dormir en su cuna o aprendiera a dormir en su cama, la mamá tenía que levantarse tantas veces en la noche fuese necesario para llevar al niño a su cama y hacer el reforzamiento de la conducta de que el lugar para dormir, para descansar en él, era su habitación, ¿vale? Entonces, el conductismo ha tenido sus adeptos, ha tenido su gente que lo valora y también ha tenido su gente que lo rechaza porque se considera que acá pues no se toma mucho en cuenta lo que son los pensamientos y las emociones o el self de la persona, sino todo lo que es medible, cuantificable y conductual, como su nombre lo dice. Bien. Karina, vamos a terminar la clase y al final te quedas para que aclaremos preguntas porque ya iniciamos
y estábamos conversando también sobre el punto de la actividad 5, ¿vale? Entonces quédate al final para no perder el hilo con esto. Tenemos también unos conceptos básicos para esta teoría. Se dice que para nosotros poder ver, observar una conducta, tiene que haber un estímulo, algo que lo desencadene. Entonces, este estímulo es cualquier señal, cualquier información que produce una reacción en el organismo. Es decir, si yo acerco mi mano a fuego, ese estímulo caliente va a hacer que yo inmediatamente en mi reacción sea alejar la mano. También hay un concepto básico que tiene que ver con respuesta. Cualquier conducta de un organismo surge a raíz de un estímulo. Es decir, el estímulo es el fuego y mi respuesta es alejar la mano, ¿ya? Como reacción a ese estímulo que era desagradable, el fuego. El condicionamiento es un tipo de aprendizaje que se va gestionando por medio de asociación entre el estímulo y la respuesta. Tantas veces yo recibo ese estímulo, puede ser desagradable o agradable, y mi conducta va a ser frecuente o no frecuente según lo que mi sensación tenga ante ese estímulo. Refuerzo y castigo. El refuerzo es lo que yo aplico inmediatamente después que ocurre la conducta que yo espero. Y ese refuerzo va a hacer que la probabilidad de que esa conducta vuelva a aparecer sea mayor, ¿ya? Entonces, no sé, el ejemplo frecuente es cuando la maestra le coloca algún sticker, alguna marquita al niño después de que logra una conducta favorable. Entonces, ese refuerzo invita, al ser un refuerzo placentero para el niño, invita a que haya mayor probabilidad de que esta conducta se vuelva a repetir. Y el castigo es todo lo opuesto al refuerzo, donde como consecuencia de una conducta debe hacerse de forma inmediata también, busca promover que esa conducta que se gestionó disminuya su aparición. Hay mucha controversia sobre el castigo, si realmente el castigo logra lo que se espera lograr o si podemos hacer otro tipo de refuerzos. Bueno, hay discusiones al respecto, hay paradigmas, pero claramente aquí vamos a revisarlo desde el punto de vista de la educación y del niño. Para este paradigma, todos venimos en una especie de tabula rasa. ¿Qué quiere decir eso? Que yo vengo con cero información, cero conocimiento, cero detalles de lo que es el mundo. Y a medida que yo empiezo a recibir los estímulos, es que yo empiezo a aprender mis conductas, ¿ya? Puede ser que mis conductas yo las aprenda porque recibo estímulos que son favorables o desfavorables y en función de eso yo voy actuando o no, pero también hay teorías que respaldan que yo voy aprendiendo a través del modelaje o la repetición. Lo que yo veo que hace el otro y tiene un impacto positivo o tiene un impacto que a mí me satisface, yo voy a buscar también repetirlo. Es un poco lo que dice esta teoría. Hay perspectivas para todo, pero de que aprendemos por repetición, yo creo que eso sí ocurre. El paradigma conductista puede tener varias intenciones en el aprendizaje. Y por eso es importante que ustedes conozcan cómo ven el condicionamiento Pavlov, Watson y otros autores.
más o menos lo que hablábamos de las teorías del desarrollo, que cada quien iba gestionando su teoría. Bueno, aquí para el condicionamiento clásico o el conductismo clásico, que se centra meramente en la conducta del individuo y se va viendo cuántas respuestas tengo de la conducta en función del estímulo que yo le doy. Esto lo trabajaron Pavlov y Watson principalmente. Pavlov es un fisiólogo, psicólogo, premio Nobel, bueno, y él, bueno, empezó a introducir estas bases de la teoría con estímulo neutro, estímulo incondicionado o condicionado. Y finalmente, él lo que quería aportar o lo que buscaba aportar es que entendiéramos que hay un mecanismo por el cual las personas y los animales somos capaces de entender las relaciones entre el estímulo, puede ser, ya sabemos, placentero o displacentero. Si me gusta el chocolate y me dan un helado de chocolate, claramente es un estímulo placentero. Si odio la cebolla y me dan una cebolla, es un estímulo displacentero. Pero finalmente todos aprendemos por asociación cómo vamos teniendo esa experiencia en función del estímulo y que yo reacciono de forma natural. Lo mismo ocurre en los niños y lo mismo ocurre eh, en los adultos. Ante esto hay un experimento que él identificó que es súper conocido, es la campana de Pavlov, en donde esto se los voy a colocar. Bien, con la campana de Pavlov, él decía que de por sí el perro suele salivar al ver el alimento, al ver la comida. ¿Por qué? Porque sabe que sabe rico, porque le gusta, ¿ya? Y en ese entonces, Pavlov lo que hizo fue introducir el estímulo de la campana. Una campana sola, que de por sí no decía ni hacía mucho. Y cuando él sonaba la campana, el perro no salivaba. Este estímulo no era significativo para él. Luego comenzó a introducir la campana junto con el alimento. Es decir, él sonaba la campana, le daba la comida al perro y el perro le mostraba la comida al perro y el perro salivaba. El perro comenzó a entender por asociación que cuando aparecía la campana, también aparecería el alimento. Luego, para él corroborar su experimento, presentó solamente la campana al perro y el perro salivó. Es decir, hubo un aprendizaje en la conducta de no salivar cuando la campana aparecía a llegar a salivar cuando la campana apareciera. Fíjense que son estímulos que pueden ser un estímulo condicionado, es decir, yo como perro sé que cada vez que me dan el alimento es rico, me gusta, a tener un estímulo neutro, una campana que para el perro no decía absolutamente nada, y finalmente llegar a consolidar el aprendizaje que era tocar la campana y que el perro llegara a salivar. Esto como ejemplo. Watson, que también era un profesor de psicología, él también tributaba esto del condicionamiento clásico. Aquí está el experimento del pequeño Albert. Para mí es triste este experimento. Hoy en día no se debería hacer, porque él tomó a un bebé, a un niño que de 11 meses, un niño sano, sin ninguna condición, y él empezó a introducir
el condicionamiento de una emoción, el temor, porque él le mostraba a Albert una rata y él podía, una rata o un conejo, ya no me acuerdo mucho, y él podía jugar con esta rata, pero llegó un momento en que él, cuando introducía la rata al entorno donde estaba el bebé, tocaba con una campana un ruido muy desagradable y fuerte. Y entonces, cada vez que empezó a aparecer la rata, el niño comenzó a llorar, porque de una vez lo asociaba con este sonido fuerte de la campana. Entonces, es un poco lo que pasó en el ejemplo anterior, donde había alimento, había campana, de por sí separados no hacían mucho, pero juntos empezaron a instaurar un aprendizaje en el perro. En este caso, en el niño, con la rata no había ningún aprendizaje o ninguna conducta observable que se esperara y comenzaron a introducir el sonido desagradable de la campana donde el niño empezaba a llorar por susto. Y entonces cada vez que aparecía la rata, que antes era un estímulo neutro para él, empezó a ser un estímulo desagradable. Igual ahí tienen más detalle en el video como para que ustedes lo puedan interiorizar y mirar también. Luego aparece un condicionamiento totalmente distinto, un condicionamiento operante, que es el de Skinner. Skinner estableció una serie de experimentos con la caja de Skinner. Es un laboratorio, eh, las escuelas de psicología lo deben tener, es una caja transparente donde se introduce al animal, en este caso puede ser una paloma, puede ser una rata, y se introduce al animal que se le ha privado previamente de agua o de comida según lo necesario, no privarlo para maltratarlo, sino privarlo para gestionar en él la necesidad de querer tomar agua o de querer comer. Y en esta caja de Skinner lo que se lograba, por ejemplo, en el caso de la rata, era que la rata aprendiera a impulsar una palanca que estaba dentro de la caja. Entonces, cada vez que la rata presionaba la palanca, le salía un estímulo, un refuerzo positivo que era una bolita de comida. Si no presionaba, no le salía comida. Lo mismo le pasaba a la paloma. La paloma tenía que tocar, la conducta a observar era tocar un disco que estaba dentro de la caja. Cada vez que ella tocaba el disco podía tener liberación de agua. Entonces, son conductas que van impactando desde la reacción. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el condicionamiento clásico, que es el que estábamos viendo, de Pavlov con la campana y el perro, y de Watson con el bebé y la rata, a esta conducta o condicionamiento operante de Skinner? Bueno, Skinner dice que no solamente las conductas que se pueden observar o que son de reacción van a estar allí presentes por mera respuesta, sino que a través de esta teoría él empezó a involucrar también otros elementos como el entender para qué lo estaba haciendo. Él empieza ya con otros elementos que refuerzan la conducta, no puramente lo que ocurría en el experimento, sino elementos que a mí, como ser humano, me involucran dentro de ese desarrollo para yo querer repetir esa acción, ¿vale? Él habla de que son conductas operatorias, es decir, aquellas que responden de forma voluntaria en distintos entornos, sin necesidad de que yo vaya a tener un refuerzo o no. Ahí está el ejemplo de la caja de Skinner.
Para ir cerrando el tema del condicionamiento, también tenemos el condicionamiento por observación de Bandura. Bandura decía, lo que la persona ve lo va a repetir, va a aprender de esa manera. Y en esta teoría se cree que durante la infancia es el momento donde vas a ejercer mayor influencia todos estos estímulos del entorno, como para que el niño pueda repetir conductas, aprendizaje de estas conductas por observación. Acuérdense de lo que veíamos como estrategias de aprendizaje, la metaatención, por ejemplo, la retención, que viene como relacionadas con estos elementos de la teoría, y ya yo después que atendí, que vi lo que tenía que, lo que quería yo reproducir, lo retuve, es decir, lo recuerdo, luego puedo reproducir. Esta teoría tiene también sus adeptos, tiene también sus críticos. Es cuestión de que ustedes lo tomen como análisis para la forma, entender cómo los seres humanos aprendemos. ¿Ya? Entonces, eso. No sé si hay preguntas hasta acá de los tipos de condicionamiento. Me van hablando cualquier detalle. Bien, para ir cerrando el tema, hay distintas estrategias del conductismo que están asociadas al aprendizaje. Me gusta esta parte como la colocaron acá en el material porque de una vez te está dando un ejemplo claro que tiene que ver con teorías del aprendizaje o con más bien casos que podemos ver en el aula. Por ejemplo, cuando hacemos un reforzamiento positivo o recompensa, hay mayor probabilidad de repetir conductas o respuestas. Un ejemplo de esta estrategia es cuando los profesores otorgan puntos por participación en clase. Importante aquí, cada vez que yo vaya a aplicar un refuerzo, un castigo, cualquier estímulo para impactar en esa conducta tiene que aplicarse inmediatamente después de que esa conducta se ejecutó. Si la conducta se da hoy a las 10 de la mañana y yo vengo a responder el viernes, no pasó nada. Se olvida, se pierde el efecto. Entonces es importante, cada vez que yo vaya a intervenir en una conducta que para mí puede ser beneficiosa repetir o extinguir, tiene que aplicarse el reforzamiento de forma inmediata. Un reforzamiento negativo, por ejemplo, es lo que nos pasaba en el ejemplo de cuando las escuelas permiten a los estudiantes con buen rendimiento que se eximan de alguna prueba parcial o final. Este está aplicado en este módulo. Si ustedes sacan de 5 en adelante, se eximen y no es necesario que presenten la prueba final. ¿Por qué esto es un reforzamiento? ¿Y por qué se llama negativo? Bueno, porque si mi comportamiento me permite escapar o me permite evitar situaciones complejas, voy a tener mayor probabilidad a repetir esto para evitarlo. Entonces, ¿se está dando un reforzamiento negativo? Sí, porque yo voy a evitar repetir o evitar escapar de la conducta para obtener mi refuerzo. A diferencia del reforzamiento positivo o recompensa, que es que recibo una recompensa de forma inmediata y esto hace que yo quiera repetir inmediatamente la conducta. Aquí importante, por ejemplo, en el caso del castigo, cuando existe una consecuencia indeseable o dolorosa
Entonces, yo tiendo a suprimir esa conducta. Un ejemplo de esta estrategia es cuando los profesores dejan a sus estudiantes sin recreo, luego de que estos no cumplen con las tareas de la clase. Sin embargo, se debe tratar de no cambiar las condiciones de este reforzamiento, ya que las respuestas pueden volver a aparecer. Por eso, el castigo no está tan bien posicionado, a diferencia de los distintos tipos de reforzamiento. Hay ideas de que hay mayor índice de éxito con los reforzamientos que con el castigo. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Y aquí, bueno, aquí hay distintos ejemplos de cómo podemos ir interviniendo en las conductas, en clases, con reforzamientos, con castigos, pero el punto inicial y que les invito a mantener es que tengamos en cuenta de qué tomar, en qué momento de las teorías o de las estrategias que yo tengo para aplicar. Difícilmente creo que podemos tener la respuesta de todo en una sola teoría. Yo creo que podemos ir tomando de lo que nos funciona de cada teoría, de cada fuente, para poder crear algo único, porque finalmente el ser humano es algo único. ¿Vale? Bien, entonces como para repasar, tenemos que el conductismo tiene los conceptos básicos: estímulo, respuesta, condicionamiento, refuerzo y castigo. Y hay distintos tipos de condicionamiento. El condicionamiento clásico, que es más que nada promovido por Pavlov y Watson, y el condicionamiento operante de Skinner. Sin olvidar el condicionamiento de Bandura, ¿ya? Aquí tienen un material disponible para que ustedes lo puedan revisar de igual manera. Qué bueno que corrigieron, porque ayer salían otras cosas aquí que yo pedí que se ajustaran y ya tenemos solo el material que corresponde. Así que eso, chicos. No sé si tengan preguntas asociadas. Esta es una semana un poco más ligera, el contenido como más puntual, más específico. Yo me enredaba cuando me aplicaban los condicionamientos, pero a medida que lo vamos practicando y como que los vamos viendo, teniendo en cuenta el norte, que es en el conductismo, la aparición, el refuerzo de conductas o la extinción de las conductas, ahí entonces vamos aplicando los estímulos necesarios para lograr el objetivo que nosotros queremos. Por eso yo les pregunto en las actividades de los casos, primero, ¿qué área quieres estimular? Porque yo no me puedo poner a lanzar estrategia. Primero, ¿qué área quieres estimular? Cognitiva, lenguaje, motora, socioafectiva. ¿Para dónde quieres apuntar? Yo quiero el área del lenguaje. Ok. Entonces, acá, según el conductismo, tener en cuenta cuáles son esas conductas que yo quiero que se reproduzcan, que se instauren, que se logren aprender. O si hay algunas conductas del área del lenguaje que el niño me está presentando y yo quiero extinguir, ¿cuáles serán esas conductas? Y de qué manera, con mi estrategia, voy a lograr que esa conducta se extinga o esa conducta se instaure y se repita. ¿Ya? Entonces, eso por ahí. Si hay preguntas sobre el contenido, vamos a revisarlas. Si no, vamos específicamente a la consulta que tiene Karina sobre la semana número 5. Ustedes me cuentan. Voy a ir leyendo la consulta de Karina. Buenas tardes, profesora. Tengo consulta de la semana 5 sobre la actividad sumativa.
donde se proponía un caso y debíamos buscar una estrategia. ¿Cómo lo va a evaluar usted? Ya que en las orientaciones de cómo realizar el trabajo tuvo modificaciones a último minuto. Fue algo desagradable ver eso, ya que varias de mis compañeras habían enviado su trabajo y después cambiarían la forma de trabajo dando un enfoque en especial a las estrategias. Ok, voy a ir respondiendo por partes. Primero, desde la semana pasada hay disponibilidad de acceso sobre el caso. Lo revisamos en consultoría académica. Les expliqué que el caso a nivel de redacción y de contenido tenía errores y lo revisamos en clase para explicar qué era lo que yo esperaba que ustedes desarrollaran, porque claramente si tiene errores, yo lo puedo elevar a la escuela, pero no sé cuándo me van a dar respuesta y hay que seguir funcionando. Entonces lo revisamos en la consultoría académica de la semana 5. Hubo preguntas en el camino. Les compartí el video cortito de qué era lo que dice la rúbrica. Ustedes, yo les recomiendo que no se pongan a hacer trabajos así sin ver la rúbrica, porque en la rúbrica es que nosotros vamos colocando los puntos y después es que le damos una retroalimentación, pero la rúbrica es base. En el video que le subí el viernes aparece el detalle de la rúbrica. Ok. Luego, en varios anuncios que les compartí el día de hoy, primero, sí es cierto que hoy apareció un trabajo, una instrucción de la actividad 5 donde se habían ajustado y se habían colocado más preguntas. Cierto. Segundo, yo les di opción a las personas que ya habían entregado de habilitar un segundo intento para que puedan subir el trabajo a la plataforma si quieren hacer algún ajuste. Siguiente punto es que les revisé esto con la escuela y mi decisión como docente es que yo les voy a evaluar lo que les pedí desde la semana pasada. Lo que hoy apareció en las instrucciones, si ustedes lo quieren realizar bien, pero yo lo que les voy a evaluar es lo que aparece en el video, que lo voy a compartir de una vez para que salgamos de lo que aparece en la rúbrica. ¿Dónde está la rúbrica? Aquí está. Entonces, yo lo que les invito es que si ustedes tienen una duda, si tienen una queja, si tienen lo que sea, díganlo, pero sean ejecutivos. ¿En qué sentido? Profesora, está presentándose esto, usted nos indicó esto. ¿Cuál va a ser la conclusión? Porque empiezan que es desagradable, que para allá, que para acá. Chévere. Yo voy a responder ejecutivamente, pero vamos acostumbrándonos a plantear los problemas con soluciones, con revisión y resolver. No quedarnos en lo que me pasó. Ya, vamos a ver. Actividad 5. Clic aquí para saber cómo serás evaluado. Voy a presentar aquí la pantalla. Ajá. Ok, es lo mismo que les subí en el video. Les voy a pedir por favor que vean los anuncios que yo les publico y lean, porque estoy pendiente de entregarles toda la información a tiempo. ¿Qué te voy a evaluar? La selección de la estrategia. Estrategia de intervención de estimulación para MINC, que es un caso, un niño. Que fundamentes por qué estás seleccionando esta estrategia, yéndonos a la teoría, no yéndonos a lo que yo creo. Si tú al final en las conclusiones del trabajo quieres dar tu punto de vista, tu opinión, lo que tú quieras, chévere. Pero primero, fundamentación de la estrategia seleccionada según la teoría. Tienes que emplear un lenguaje técnico acorde. Debes mostrar cuál es el material de apoyo. Ejemplo, si vas a ocupar una pelota en la estrategia que tú estás
promoviendo en el punto 1, entonces me le tomas una foto a la pelota y lo compartes. Tiene que ir asociado con tu estrategia, que tenga relación. Y la ortografía y la redacción es importante. Si yo entiendo de una forma que tú escribiste y después me pides revisarlo y me lo explicas de otra manera, yo me voy a quedar con la forma en que lo escribiste, porque lo escrito queda. Entonces, la idea es que ustedes hasta el día de hoy entreguen la actividad con las pautas como se las entregué la semana pasada. Si ustedes quieren hacer un plus y responder todo lo que aparece en la instrucción que se entregó el día de hoy, muy bien. Pero yo les voy a evaluar lo que yo les pedí desde la semana pasada, que es que me entregues estrategias de intervención para Mink y que me fundamentes por qué estaban ocupando esa estrategia y lo que acabamos de revisar en la rúbrica. Nada más. Entonces, esa es la respuesta de cómo lo voy a evaluar. Como dice la rúbrica, nada más. Esa es la respuesta. Ajá. Así que si quieren ajustar su trabajo, las personas que ya habían entregado el trabajo, a la hora que me di cuenta y que ustedes me lo dijeron y yo les respondí, yo les habilité nuevo intento. Si quieren dejar el trabajo como está, déjenlo como está. Eso es a gusto y a criterio de ustedes. Si quedó respondida, me cuentas, Karina. Cintia, profesora, disculpe, ¿a qué se refiere con lenguaje técnico? Me refiero con lenguaje técnico a que tú cuando vayas a referirte a un niño que tenga una condición específica, no me digas de forma coloquial las características del caso, sino que me digas que es un niño con necesidades educativas especiales, que tiene una condición, por ejemplo, de trastorno de lenguaje severo, que me hables empleando lenguaje técnico asociado a su diagnóstico, que en este caso el niño lo tiene, y que me hables de las características del niño. Si tiene dificultades para ver, si tiene alteraciones auditivas, que me expliques qué es lo que le está pasando y que me lo digas desde un lenguaje técnico. ¿Ya? A eso me refiero. Y si vas a establecer estrategias de intervención, que me expliques también, por ejemplo, por qué la musicoterapia es la estrategia que tú estás eligiendo para este caso. ¿De qué forma va a impactar la musicoterapia al niño? Bueno, porque la idea es estimular a nivel sensorio auditivo las condiciones favorables para que Mink, en este caso, pueda ir aprendiendo otros sonidos, otras formas, pero que lo expliques desde el punto de vista correcto. ¿Vale? Ajá. Karina, sí la entiendo, profesora, pero es que no es la primera vez que nos pasa con actividades que cambian a última hora, solo eso. Se refuerza. Bueno, Karina, las observaciones yo como profesora también las levanto cuando ocurren. Creo que es algo que impacta, pero por eso mismo yo les estoy diciendo que el cambio no lo voy a mantener, sino que voy a solicitar lo que yo desde la semana pasada les estoy explicando que les voy a evaluar. Así que no sé qué más te puedo decir. Eso. Así que chicos, si tienen más preguntas, me cuentan por favor. Recuerden que la actividad número 5 se entrega hasta el día de hoy y entonces comenzamos a su vez el contenido de la semana número 6. Son actividades formativas de la semana 6, no impactan en tu promedio, impactan en tu aprendizaje.
Así que, bueno, tienen la información disponible. Si no hay más preguntas, podríamos dar por cerrada la consultoría académica del día de hoy. Que tengan buenas noches.